Agradezco la oportunidad de compartir los avances de mi proyecto doctoral. Soy estudiante del CIMBESTAB, del Departamento de Matemática Educativa, y mi asesora es la doctora Gisela Montiel Espinosa. Trataré de dar un recorrido general del proyecto para mostrar cómo se conformó y algunos de los aspectos, digamos, más relevantes que hemos encontrado hasta ahora. Y por cuestiones de tiempo, los aspectos, voy a tocar, digamos, aspectos como muy genéricos sobre algunos elementos teóricos y sobre el método, de tal suerte que espero que ya sea a través del espacio que tengamos para discutir o que me puedan contactar por correo, podamos como ir dilucidando algunos aspectos que les parezcan de interés o quisieran profundizar y que no pueden ser, no puedo abordar, digamos, de manera profunda en esta presentación. El problema de investigación que estamos atendiendo tiene como objeto de estudio estudiar la actividad matemática en la que Vieille y Descartes se involucraron cuando intentaron renovar el análisis geométrico en el Renacimiento, basándose en el álgebra de Diofanto, y cómo esta actividad permitió la génesis de las ecuaciones paramétricas, así como también estudiar estas características lingüísticas y más semióticas de su lenguaje algebraico. Estas son las cuatro preguntas de investigación que nos planteamos, las dos primeras con una connotación más epistemológica, mientras que las últimas dos tienen una connotación más justamente teniendo lo lingüístico y semiótico. Eh, en la revisión de literatura nos dimos cuenta que eh, si bien sabemos mucho sobre digamos, el aporte que tuvieron Vieille y Descartes sobre el cambio de paradigma del álgebra hacia uno más general, con el uso de parámetros e incógnitas, identificamos que hace falta una caracterización de la actividad matemática en la que ambos se involucraron y cómo esta justamente permitió esta génesis de la ecuación paramétrica. Y respecto al parámetro, lo que se ha expuesto en algunos trabajos es que no se ha atendido de manera significativa, digamos, esta noción, notándose incluso una disminución en los estudios, por lo cual manifiestan que es necesario como seguir haciendo estudios en esta línea. Y por otro lado también, como también se sabe que el grueso de las investigaciones en álgebra están situadas en los niveles básicos, algunos trabajos también mencionan esta importancia de atender contenidos algebraicos más allá de los niveles básicos y cómo esos también se pueden relacionar con otros dominios como la geometría, aspectos que fuimos encontrando conforme avanzamos en el trabajo. Con respecto a la dimensión lingüística y semiótica, y solamente los divido porque, digamos, algunas partes de los análisis son más gramaticales y otros son más semióticos, lo que notamos en general en el campo es que los estudios que se han hecho sobre el lenguaje en el álgebra primordialmente se centran en estudiar características semánticas y sintácticas del simbolismo algebraico y digamos no así de las características de cómo se articulan digamos los distintos recursos semióticos que componen el lenguaje matemático y por eso particularmente el algebraico, que son las imágenes, el lenguaje natural y el simbolismo. Y esto proviene digamos de los estudios que señalan que hay que estudiar, digamos, en su complejidad el lenguaje matemático. Y eso significa reconocer esa naturaleza multimodal y multisemiótica del discurso algebraico. Bueno, en general del discurso matemático. Y por otro lado, también hace falta caracterizaciones de competencias lingüísticas que los estudiantes deben aprender tanto a nivel oral como a nivel escrito. Y digamos, lo que deviene, digamos, de estas necesidades es que para lograr estos aspectos es necesario tener un entendimiento robusto tanto de los aspectos gramaticales como también de los recursos semióticos utilizados. Entonces son aspectos que de alguna manera estamos tocando en la investigación y por lo tanto pues pueden aportar al campo. Elegimos un diseño de tipo descriptivo cualitativo dado que buscamos entender y mostrar las características tanto epistemológicas como lingüísticas relativas al pensamiento y lenguaje algebraico de Vieille y Descartes. Y esto, digamos, lo hicimos mediante comparar, digamos que la estrategia metodológica aquí fue comparar textos y problemas matemáticos que se resolvieron en Vieille y Descartes con otros algebristas previos a ellos.
y también, digamos, indagar, digamos, en lo que hacen estudiantes cuando resuelven cierto tipo de tareas relacionadas con este tipo de paradigma algebraico y como sus recursos semióticos y gramaticales. Construimos un marco conceptual para atender a nuestro objeto de estudio que incorpora elementos de diferentes aproximaciones teóricas. Para la dimensión epistemológica nos basamos en elementos de la teoría socioepistemológica de Cantoral, 2013, y para las partes, digamos, lingüísticas, nos centramos en utilizar la teoría lingüística sistémico-funcional desarrollada por Halliday, y mientras que para esos aspectos más semióticos, nos basamos en los trabajos de O'Halloran que ha hecho sobre el lenguaje matemático y digamos quien profundiza y digamos extiende la lingüística sistémico-funcional hacia el estudio del discurso matemático y en general como el estudio de discursos multimodales y multisemióticos. Nos dimos cuenta que para cada pregunta necesitamos un método específico. Entonces, para la primera pregunta, digamos, hicimos un análisis histórico epistemológico para develar, digamos, justamente cómo fue constituida la ecuación paramétrica y con base en ello estudiar problemas relacionados con con la ecuación paramétrica o el análisis algebraico también de Villa y Descartes para justamente entender esas implicaciones. Eh, con respecto a la gramática funcional, hicimos un análisis de las metafunciones experiencial, lógica y textual, tres de las cuatro metafunciones que propone Halliday para el lenguaje, y para la intersemiosis hicimos un análisis de sistemas y mecanismos de intersemiosis basándonos en los trabajos de O'Halloran respecto al lenguaje matemático. Así construimos un corpus de 13 textos de algebristas diferentes para poder lograr, digamos, esta comparación, identificar esos elementos que caracterizaban los textos y a los problemas también de Villa y Descartes respecto a la tradición algebraica previa. Quisiera describir eh, algunos elementos de cómo se hace el análisis gramatical, que quizás, digamos, es lo que menos común tal vez en nuestra disciplina, quizás. Y por ejemplo aquí, la gramática funcional se basa en estudiar cuatro funciones que se hacen al nivel de la cláusula en el texto, es decir, todos los textos que se analizan tienen que dividirse por cláusulas. Y en cada una de esas cláusulas se van detectando ciertas categorías semánticas ya predeterminadas dentro de cada una de esas metafunciones para revelar, digamos, qué tipo de funciones están más presentes o predomina más en los textos. Entonces, por ejemplo, en la metafunción experiencial, que básicamente alude al hecho de que el lenguaje tiene la función de expresar la experiencia del individuo, es decir, todos aquellos fenómenos o lo que lo rodea es expresado a través del lenguaje. Entonces, esa es una de las funciones. Y entonces analizan esas cláusulas para ver qué se está expresando, digamos, cuál es la experiencia narrada en cada una de las cláusulas. Mientras que en la metafunción lógica lo que se hace es ver cómo la interrelación entre las cláusulas permite, digamos, enfatizar, resaltar o complementar lo que en una cláusula se dice con respecto a la otra, sobre esa experiencia. Y en el caso de la metafunción textual, lo que se hace es buscar, digamos que básicamente alude al hecho de cómo se organiza el mensaje para producir un significado. Es básicamente identificar, digamos, cómo inicia, digamos, una cláusula en términos de la experiencia también. Ahora, para el caso de los sistemas de intersemiosis, en la tabla izquierda son categorías igual ya preestablecidas por O'Halloran. Es más, en este caso, un análisis discursivo. En este caso, la idea es como determinar en los textos las diferentes partes y estas partes, claro, se identifica que tienen funciones diferentes en el texto y dentro de cada una de esas partes, a su vez, van a haber componentes semióticos, por ejemplo, diagramas, ecuaciones, etcétera, que van a permitir a nivel global establecer una cohesión y una articulación de esos recursos para producir un significado o el significado que se ha propuesto el texto o el autor con ese texto. Entonces, y eso también se hace a nivel, digamos, gramatical. Entonces se van identificando ciertos
elementos. Por ejemplo, aquí nada más voy a mostrar el caso de uno de esos mecanismos, que es el de sustitución intersemiótica, que en esencia dice que, digamos, un recurso semiótico se sustituye por otro, dado que la intención del texto, en cierto modo, es utilizar de justo a este sustituto para referirse, digamos, al participante original, ¿no? Entonces aquí en el caso del texto dice a GA, como decía Descartes, que denomino a, entonces a partir de ese momento ya no va a aparecer GA, sino se va a hacer referencia principalmente a como un sustituto de ese elemento. Eh, a continuación voy a mostrar algunos elementos que hemos encontrado, quizás los más relevantes. A lo mejor cuando estén viendo el video pueden pausarle acá unas diapositivas. Son 4 por cada una de las preguntas de investigación. Entonces yo voy a ir narrando nada más algunos aspectos que considero como más interesantes de lo que hemos encontrado. En primera instancia, con respecto a esta dimensión epistemológica sobre el análisis algebraico y la ecuación paramétrica, a diferencia de lo que típicamente conocemos, bueno, se ha dicho sobre el parámetro, en relación de que es una generación de propiedades aritméticas. Por ejemplo, Kiran en un handbook en el 92 decía que el parámetro surge como una forma de generalizar propiedades aritméticas. Nosotros nos dimos cuenta en el análisis histórico epistemológico que cuando Descartes y Viet empezaron a renovar el análisis geométrico, evidentemente tenían que encontrarse con la resolución de problemas geométricos. Entonces, en esta necesidad de utilizar el álgebra para resolver problemas geométricos, tuvieron que, digamos, eh, resignificar o reconceptualizar la noción de número para atender a esas características. Es decir, cuando se involucraron en la resolución de problemas geométricos, lo que se pudo, digamos, lo que esto implicó es que, puesto que el problema geométrico trataba con magnitudes continuas, es decir, longitudes, no podían, digamos, tener ecuaciones específicas. Por lo tanto, esto devino en que tuvieran que tener el uso, digamos, de esas ecuaciones tenía que involucrar esas cantidades paramétricas y no discretas como era la tradición algebraica previa. Por lo tanto, nosotros construimos, digamos, la hipótesis epistemológica de que fue justamente el trabajo con esos problemas geométricos, que por cierto eran complejos en comparación con los problemas que resolvían los algebristas previos a ellos, lo que permitió la emergencia de esta ecuación paramétrica y por tanto la emergencia del parámetro. Entre los aspectos gramaticales, quizás de lo más interesante fue que el recurso simbólico, por ejemplo, nunca fue un recurso autónomo, perdón, en los textos. Siempre estuvo incrustado en el lenguaje natural, de tal suerte que el lenguaje natural siempre predominó. O sea, nunca se identificaron los textos complejos clausulares totalmente simbólicos. Además, el significado lógico era más complejo en esos textos de Descartes en comparación a los otros algebristas, y también identificamos que la gramática visual no estaba tan desarrollada como lo está actualmente. Bien, este hecho se debió en esencia a que uno de los mecanismos reportados por O'Halloran de intersemiosis estuvo ausente, que es el de mezcla intersemiótica. Este en esencia lo que dice es que en un recurso semiótico también van a estar incrustados o mezclados otros tipos de recursos, como por ejemplo en la imagen de la izquierda se identifica en la imagen que tenemos elementos simbólicos del simbolismo y también lingüísticos. Y esto permite un rastreo más coherente de los participantes y procesos que están inmersos en el texto, a diferencia de lo encontrado, por ejemplo, en los textos antiguos de Villa y Descartes y de los otros algebristas que dificultaban este rastreo de participantes del discurso. Entonces, actualmente estamos haciendo exploraciones con respecto a algunos de esos problemas que resolvieron Villa y Descartes con estudiantes de bachillerato para identificar la complejidad que tienen esos mismos y así como también la forma en la que escriben y emplean tanto sus recursos semióticos de manera articulada como esos elementos gramaticales identificados en el análisis histórico. Estas son algunas de las referencias empleadas en la presentación.
Así, quedo a la disposición de entablar diálogo y agradeciendo nuevamente por la oportunidad. Hasta luego.